Bueno, es la hora más importante, es la hora en donde realmente nos concentramos en escuchar un mensaje que viene de parte de Dios. Y quiero comenzar esta séptima y última clave para una vida exitosa leyendo el pasaje que se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer, o voy a leer por ustedes también, desde el versículo 46 al versículo 49. Dice la Biblia que después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: Este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Señor, pongo en tus manos tu palabra, confiando de que tú harás lo que tengas que hacer en cada vida. Gracias por esta oportunidad de poder compartir este mensaje. Te pido, Señor, que guíes cada palabra, cada movimiento, cada actitud, Señor, que pueda, oh Dios, presentar en este momento. Amén. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era pequeño, hace poco tiempo realmente, hace como unos 30 y pico de años, hace poco, realmente hace poco, todavía ya había color en el televisor, ¿sí? Ya yo llegué a conocer el televisor de perilla. Hoy en día no se conoce un televisor de perilla. Era de madera, las patas gruesas, y tenías que moverlo, o cuando se dañaba la señal le pegabas un golpe en la parte superior y se arreglaba. En el mejor de los casos, incluso se podía llegar, cuando se iba la señal, usar un gancho de ropa de esos de metal y utilizarlo como antena. Así de viejo hay mucha gente. Pero yo recuerdo cuando estaba muy joven que yo tenía un deseo ardiente de tener una bicicleta. Yo pues siempre he sido un poco arriesgado para unas cosas, pero muy tímido para otras. Y yo quería aprender a montar bicicleta. Yo me acuerdo que estando en el barrio en donde vivía una de mis hermanas, o vive todavía una de mis hermanas, yo me fui con uno de mis sobrinos a un lugar relativamente cerca a aprender a montar bicicleta. Él me prestó su bicicleta y yo comencé a intentar manejar. Tuve golpes, me caí muchas veces, quise dejarlo, pero yo dije, tengo que montar una bicicleta. Cuando por fin aprendí a dominar la bicicleta de mi sobrino, yo anhelé en mi corazón tener mi propia bicicleta. Le insistí a mi papá que me comprara una bicicleta, hice pataleta, lloré, prometí que iba a ganar el año, prometí que iba a ser el mejor hijo, que iba a lavar los platos, que iba a tender la cama, en fin, prometí esta vida y la otra. Infortunadamente en mi casa en aquel momento no habían los recursos necesarios para poder comprar una bicicleta. ¿Era eso o estudiar? ¿Era eso o comprar los libros? Entonces yo me veía o me sentía muy frustrado. Yo me sentía bastante mal porque yo quería tener una bicicleta. Gracias a Dios, mi papá pues pudo adquirir algo de dinero y me dio una bicicleta. Esta bicicleta no era cualquier bicicleta. Era una bicicleta tipo Frankenstein. A los que conocen la película de Frankenstein saben que Frankenstein es el resultado de unir diferentes partes de seres humanos y darles vida a uno solo. Pues bien, mi bicicleta era una especie de bicicleta Frankenstein, porque tenía el cuerpo de una, los pedales de otra, el manubrio o tenedor de otra, y así por el estilo, tener mi propia bicicleta. De esa manera, yo tuve una bicicleta propia. Tuve una bicicleta
como tal que me pertenecía a mí. Sin embargo, llegó un momento en donde tuve muchos accidentes en mi bicicleta. Tuve muchos accidentes debido a que mi bicicleta era inestable. Llegó el tiempo, la necesidad de que yo dejara mi bicicleta. Pero debido a que, como siempre, pasa algo detrás de cámaras. Pero llegó el momento en que yo necesitaba dejar mi bicicleta. Y yo no la quería dejar, aun cuando era un peligro y un riesgo para mí. Yo necesitaba dejar esa bicicleta. Entonces yo comencé a decir, bueno, es hora y yo ahora necesito cambiar a algo más seguro. Por eso el día de hoy, la séptima clave que quiero compartir con ustedes es: tengo que soltar. Dice el versículo 47 del pasaje que estamos leyendo, que cuando el oficial romano se encargado de la ejecución había visto lo sucedido, adoró a Jesús. En esta historia que vamos a ver, vemos a un Jesús ya a portas de entregar su espíritu, a portas ya de culminar toda su vida humana en esta tierra. Y vamos a ver un problema muy común en la mayoría, o si no todos los seres humanos, y es que todos queremos aferrarnos a algo. Todos queremos tener algo que nos produce confianza, ya sea el dinero, ya sea el orgullo, ya sea incluso el generar lástima en los demás, o tal vez el albergar el odio en nuestro corazón. Tal vez nos aferramos a tradiciones que tenemos arraigadas en nuestro corazón e incluso nuestro pasado. Muchas personas no han podido soltar lo que hicieron años atrás. Muchas personas no han podido olvidar lo que sucedió tiempo atrás y se aferran a eso de tal manera que lo convierten en una cueva en donde obtienen confianza. Y aunque les produce un daño, aunque les daña su vida, su paz, prefieren mantenerlo allí que ir por algo mejor. ¿A qué tanto te aferras tú en el día de hoy? ¿A lo que te estás aferrando te produce paz en el corazón? ¿A lo que te estás aferrando te ayuda a crecer personal y espiritualmente? ¿A lo que te estás aferrando el día de hoy le agrada a Dios? Porque tal vez te estás aferrando a un empleo, y trabajar no es malo, pero cuando se convierte en algo por lo cual tú simplemente vives, se convierte en una cosa que debes soltar. Tal vez debes soltar emocionalmente a una persona. Tal vez estás viviendo en una relación amorosa en donde simplemente estás amarrado o amarrada a esa persona, aunque es una relación tóxica o aunque es una relación tormentosa. ¿A qué te estás aferrando el día de hoy? ¿O a qué te has aferrado en lo que llevas de vida? ¿Y sabes por qué creo que muchas personas están padeciendo esto? Es porque nos cuesta saltarnos, nos cuesta quitar de nosotros esa mentalidad de que siempre debemos beneficiarnos de algo. Nos cuesta aceptar de que no todo se trata de nosotros, como decíamos el domingo anterior, no todo se trata de mí. No todo gira a mi alrededor, no todos tienen que complacerme a mí. Entonces, nos cuesta soltar esa mentalidad de que debemos beneficiarnos de todo y nos acostumbramos a la comodidad, porque siempre esperamos de los demás lo mejor. Somos exigentes con los demás, queremos que los demás hagan lo mejor para con nosotros, pero nosotros no damos nada a cambio.
Por eso, como lo enseña Filipenses 2, no lo voy a leer, pero Filipenses 2 hay un pasaje que nos habla de cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria para hacerse un ser humano. Él no se aferró a ser igual a Dios, a ser Dios, para convertirse en un ser humano. Y por eso en el día de hoy quiero compartir contigo la vida o las cualidades o los defectos, como lo quieras ver, de 3 tipos de personas. Veremos a un soldado romano que adoró, veremos a una multitud arrepentida, pero también veremos a unos seguidores que miran de lejos. Y es por eso que como número 1, quiero enseñarte dentro de esta 7ª y última clave para una vida exitosa, algo que tú tienes que soltar. ¿Por qué? Porque tenemos que soltarnos de aquello que nos produce dolor, aquello que nos produce miedo, aquellos que nos paraliza o que nos quita la paz. Y como número 1, debemos desprendernos de nuestros prejuicios. Debemos desprendernos de esos prejuicios que nos llevan a tener una convicción o una opinión errada acerca de los demás. La definición de prejuzgar es la acción de decidir, sin tener los argumentos válidos, cuál es la condición o la imagen de alguien y actuar frente a ella según esa decisión. Es decir, yo no conoceré a alguien, pero simplemente porque lo vi o porque escuché de otra persona algún comentario o alguna opinión, o simplemente porque vi en su red social Instagram una foto con una familia feliz, o con la ropa que yo quisiera tener, o con las cosas que quisiera tener, y como yo no los tengo, entonces comienzo a decir cosas y comienzo a decir, claro, es que ella es millonaria, o claro, es que él está haciendo cosas por fuera de la ley para poder tener lo que tienen. Pero simplemente estamos hablando desde nuestra propia envidia. Pero ya en nosotros hay un prejuicio. Cuando vemos a alguien completamente diferente haciendo lo que quisiéramos hacer, pero que no lo hacemos, entonces prejuzgamos. Y ese soldado romano del que nos habla la palabra de Dios, nos habla de una persona que él sabía las implicaciones que tenía para su propia vida y su familia, el reconocer que había alguien superior al emperador romano, o llamado César. Él sabía que reconocer que había un ser superior o una autoridad superior a César significaba automáticamente una pena de muerte. Y más aún, él, al reconocer que había una injusticia en el sacrificio de Jesús, estaba reconociendo que ese sistema romano tan perfecto, porque Roma no simplemente era una ciudad, Roma no era un imperio, Roma era una institución, un sistema. Roma era algo que dominaba al mundo. Entonces reconocer que había algo en ese sistema que estaba malo, en un sistema que ellos consideraban santo, que ellos consideraban todopoderoso, era reconocer que eran imperfectos. Y reconocer que había alguien superior a César y reconocer que el sistema romano era imperfecto era una condena de muerte. Era literalmente poner la cabeza en la guillotina, porque sabía que eso iba a pasarle. Sin embargo, este soldado romano, aunque sabía lo que le podía pasar, él reconoció la inocencia de Jesús. Él era el soldado, él fue el soldado encargado de toda la logística para el sacrificio de Jesús. Él fue el encargado de identificar el camino, de identificar el trayecto, de identificar y de organizar todo para que a Jesús lo crucificaran. Él era encargado de llevar a cabo esa orden que Pilato había dado. Sobre sus hombros estaba la responsabilidad de ejecutar como se debía a los delincuentes. Y él en su mente tal vez tenía un prejuicio al ver a Jesús, porque él tal vez no lo conocía previamente, y cuando vio a Jesús junto con los otros 2 ladrones, su prejuicio le dictaba: es igual de malo que los demás. Por algo lo están crucificando. Es igual de delincuente que los otros. Que viva el sistema romano porque está destruyendo a sus enemigos.
Pero este soldado, aunque fue encargado de esta logística, y aunque tal vez no conocía a Jesús cuando se lo presentaron y lo veía como un delincuente, él no permitió que los prejuicios, luego de todo lo que pasó, afectaran su vida. Cuando dice la Biblia que cuando Jesús ya estaba a punto de entregar su espíritu, hubo una terrible oscuridad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, de tal manera que las personas no veían nada. Era una oscuridad palpable. Y además de eso, hubo un terremoto impresionante y hubo un acontecimiento en el templo de Jerusalén en donde la famosa cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo, aquella famosa cortina que impedía que los sacerdotes rasos o comunes pasaran al lugar santísimo, únicamente que lo podían hacer el sumo sacerdote y una vez al año, esa cortina tan sagrada se rompía. Se cortaba. Y yo no sé si tú eres detallista en las cosas, pero cuando uno corta algo, uno lo corta de abajo hacia arriba. Pero en este caso dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que fue el mismo Dios que a través de la muerte de Jesús estaba rompiendo cualquier obstáculo, ya sea por tradición, ya sea por prejuicios de años, de generaciones transmitidas. Estaba rompiendo una barrera que impedía que la gente tuviera acceso al lugar santísimo, sin importar si era un sacerdote o un sumo sacerdote. Entonces, cuando el soldado romano vio todo esto, vio la oscuridad, vio el terremoto, él reconoció en su corazón que Jesús no era lo que sus prejuicios le dictaron. Él rápidamente cambió su vida y admitió que la adoración, la honra y la justicia no le pertenecen a Roma, le pertenecen a Dios. Tú y yo no podemos estar llenos de prejuicios creyéndonos los poseedores de la verdad, porque la verdad está en Dios. Si tú vas a una iglesia, llámese como se llame, de la ideología o corriente religiosa como se llame, tú no puedes pretender que allí ellos son los que tienen la razón sobre los demás. Tú no puedes tener prejuicios sobre aquellas personas que tú ves tal vez con un arete o con un piercing o con tatuajes o con una ropa que a ti no te gusta o tal vez vestido de una manera excéntrica. Tú no puedes decir ellos están mal y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque la justicia, la honra y la adoración es para Dios. Todos recordamos al famoso ladrón crucificado junto a Jesús, que en la agonía de su muerte le pidió a Jesús que lo perdonara y que se acordara de él cuando Jesús regresara en su reino. Y todos nos aprendimos lo que le dijo Jesús: ciertamente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero muy poco recordamos o muy poco tenemos en cuenta lo que pasó con el soldado romano, que reconoció quién era Jesús, que reconoció posteriormente qué fue lo que hizo Jesús y qué es lo que hará Jesús. Este soldado arrepentido, este soldado que reconoció a Jesús, no conocía las leyes judías, tal vez ni hablaba el idioma. Imagínate, a lo mejor estaba lejos de su familia, de su hija o de sus hijos y su esposa, o de sus padres. Pero sin importar cualquier prejuicio que pudiese almacenarse en su corazón fue transformado porque se desprendió de todo aquello que consideraba ganancia. Al ser un soldado romano, él tenía muchos beneficios. Él tenía un rango que en la cultura del sistema de Roma estaban los nobles y estaba la plebe. Habían unas distinciones en la sociedad en donde unos no se podían juntar con otros. Para darme a entender un poco, los que se han visto la película Titanic, aquellos que estaban en la parte profunda de abajo del barco era la gente pobre, pero los que tenían acceso a la parte de la cubierta a primera clase era la gente pudiente. O un poco más específico,
si tú has viajado en un avión, tú podrás darte cuenta de que al principio llaman primero a las personas de clase alta o a los que tienen un pase que sea de primera clase. Y tú los ves y tú cuando vas entrando son los que están primero en la entrada, son los que primero salen, son los que primero entran. Y tú ves y pareciera que las sillas son diferentes, pareciera que la comida es diferente, todo es diferente. Y cuando tú ves hay una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, porque de allá hacia el fondo está el ganado. Ahí hacia el fondo está la gente que muchos de ellos compramos tiquetes en oferta. Muchos de ellos programamos nuestras cuentas de internet para encontrar el boleto más barato y nos levantamos a las 12 de la noche o 1 de la mañana para aprovechar ese gangazo. Aquellos que ahorraron por muchos años para un viaje para conocer el mar. Entonces, ese tipo de distinciones existían, bueno, todavía existen, pero eran más marcadas en la cultura romana. Y ese soldado tenía todos los beneficios, todos los privilegios, pero a pesar de eso, él prefirió reconocer quién era Jesús. Él prefirió reconocer lo que Jesús hacía. Es como lo dijo Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 6. Él habla y dice, era tan fanático, dice Pablo, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Pablo está diciendo, nada se compara con el valor de conocer a Jesús. Nada se compara con el valor de estar unido a Él. Y no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento personal, una relación personal. Una relación en donde debemos crecer. Una relación en donde nos arraiguemos a Él. Y voy rápidamente porque el tiempo avanza, pero como número 2 de lo que debemos desprendernos, y es que debemos desprendernos del orgullo. Debemos desprendernos del orgullo. El libro de Lucas, en el pasaje que leímos al principio, es la única fuente de los 4 evangelios que nos menciona la actitud o la respuesta de la multitud frente a la crucifixión y posterior muerte de Jesús. Lucas es el único de los evangelios que nos da esta información acerca de ellos, acerca de una multitud que días antes, le daba la bienvenida a Jesús con ramas, tal vez con sus propias prendas, pero que luego gritaban, crucifíquenlo. Aquellos que hoy te pueden estar alabando, aquellos que hoy te pueden decir, eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, aquellos que hoy te estén diciendo, ¿sabes? Seremos amigos por siempre, forever and ever, y corazoncito. Esos mismos, al día de mañana, son los que te están clavando el puñal en la espalda. Es por eso importante no dejarnos llevar por la adulación y tampoco dejarnos llevar por lo que digan los demás. Porque esta multitud que inicialmente alardeaba de Jesús como rey, era luego aquella multitud que decía crucifíquenlo, pero que al final, luego de haber entendido la magnitud de lo que habían hecho, esta multitud, dice la Biblia, se devolvió con gran dolor. Otra versión dice, dándose golpes de pecho. Estaban arrepentidos. Ya estaban desilusionados. Estaban tristes.
Y lo que sucede es que es triste lo que sucede con muchas personas que afirman no necesitar a Dios. Rechazan todo lo que tiene que ver con Dios o todo aquello que involucre ya sea una relación personal con Dios o una entrega a Dios o una devoción a Dios o una obediencia a Dios. Simplemente lo rechazan porque no coincide con su propia definición o imagen de lo que para ellos debe ser Dios. Muchas personas han creado su propia imagen de Dios, una imagen personalizada de tal manera que si viene otra persona a hablarte de Dios, tú lo rechazas o simplemente dices, Dios no existe. Dios para mí no es importante. Y es un corazón tan orgulloso que afirman tener una mente abierta, pero cuando les van a hablar de Dios, la cierran. Entonces hay una incoherencia. Porque defienden un progresismo de mente abierta, y yo estoy a favor de la mente abierta en el buen sentido de la palabra, pero afirman ser de mente abierta y cuando vienen a predicarles la verdad o cuando vienen a evangelizarles o cuando les comparten una palabra de Dios, cierran su mente. Esta gente, esta multitud, a pesar de que habían creído que Jesús al principio era el Mesías y luego no, finalmente se fueron creyendo que ya no había oportunidad para ellos. Ellos se fueron tristes. Y así muchas personas el día de hoy que creen que Dios no los va a perdonar por lo que hicieron, que tal vez creen que Dios no les va a escuchar cuando oren, que tal vez creen que Dios no va a estar al tanto cuando se enfermen. Y yo quiero rápidamente darte el ejemplo de alguien que fue realmente malo. Una persona que fue educada en un ambiente religioso, que fue criada en un lugar, en una atmósfera en donde conocía a Dios, pero eso no evitó que la persona hiciese todas las barbaridades que hizo. Este hombre se llama Manasés. Manasés fue un joven de 12 años que comenzó a reinar a los 12 años. A los 12 años se hizo cargo de una nación entera porque su padre murió él estando muy niño. Y por línea descendente le tocaba a este hijo asumir las riendas de su padre. Y a la edad de 12 años se encargó de tomar las riendas de un país muy grande, con muchos enemigos, pero también con muchas presiones sociales y morales. Este hombre llamado Manasés fue desobediente a Dios porque hizo exactamente lo contrario a lo que Dios le decía que hiciera. Dios le decía, ama a la gente, él la odiaba. Dios le decía, no hagas imágenes que no sean, o no hagas imágenes de otros dioses o lo que sea, y él lo hacía. Respeta o no robes, y él lo hacía, él robaba. Incluso, él llegó a poner imágenes de otros dioses dentro del templo de Jehová, dentro del templo de Dios en su nación. Y llegó al punto de practicar la hechicería y asesinar gente inocente. Dime, con una hoja de vida así, cualquiera de nosotros pudiese decir, no tiene perdón. Cualquiera pudiese decir, él no tiene la capacidad de volver en sí y que Dios lo perdone. Sin embargo, quiero leerte lo que dice el capítulo 33, versículo 10, acerca de este hombre llamado Manasés. Dice, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, una especie de piercing, una argolla en la nariz, y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, versículo 12, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta
de que el Señor es el único Dios. Tuvo que lidiar una situación angustiante este hombre. Tuvo que vivir una situación en donde otros lo tomaran como un animal y lo llevaran y no respetaran sus derechos, no lo tomaran como alguien importante. Realmente él se sentía humillado. Y estando en esa situación, estando en esa degradación moral, esa degradación de su propia vida, él oró a Dios y Dios lo perdonó. Porque Dios perdona. Porque Dios no aprueba el orgullo. Por eso dice que el orgulloso caerá, pero el humilde será levantado. No importa cuál haya sido tu problema, cuál haya sido el error que tú hayas cometido, y en el nombre de Jesús te lo digo, creyendo que es así. No importa los pecados que tú hayas cometido o las embarradas que hayas hecho, el Señor te puede y te quiere perdonar. Pero es necesario que tú lo busques, es necesario que tú reconozcas delante de Él que estás angustiado, que vives de una manera preso de una situación muy lamentable y que tú necesitas a Dios. El Señor se conmovió de la oración sincera de Manasés y le restauró su vida y le dio nuevos ojos. Dice la Biblia que Él le devolvió su reino, pero además Manasés pudo ver que Dios realmente era el único Dios. Despréndete del orgullo, porque el orgullo lo que hace es elevarte, o eso es lo que crees o creemos, elevarte por encima de los demás, cuando en realidad lo único que estás elevando es una pared que te está encerrando en ti mismo. Estás tú mismo labrando tu propia celda, encerrándote en un lugar emocionalmente hablando, lejos de los demás, viviendo una vida solitaria, viviendo enojado con el mundo entero, viviendo amargado con las demás personas. Pero tú mismo te has encargado de levantar esos muros. Y como número 3 y último punto de aquello que debemos soltarnos, porque ese es el título del mensaje, tengo que soltarlo. Tengo que soltar. Y es: despréndete de el qué dirán. Hasta el momento hemos visto dos tipos de personas con base en esta última palabra y en el contexto que rodeó la historia de esta última palabra de Jesús antes de morir. Vimos como un soldado romano adoró a Jesús. Ahora vimos una multitud que luego de la muerte de Jesús se devolvió a sus hogares con mucho dolor. Y ahora vemos a unos amigos de Jesús que miraban de lejos. Todos sus amigos, somos amigos en las fiestas. Hace años, antes de pandemia, un poco más, tú invitabas a un amigo tuyo a una fiesta y ese amigo tuyo invitaba a amigos de él. Y cuando ese desconocido o desconocida llegaba a tu fiesta, te decía: no, es que es amigo mío. Entonces, un montón de gente que tú no conocías se convertían en tus amigos porque eran los amigos de tus amigos. Cuando tú vas, por ejemplo, a tomar, a rumbear, hay amigos por montones mientras haya plata para pagar el licor. O hay amigos para hacer lo que queremos hacer. Pero cuando necesitamos pedir prestado, muchos se alejan. Cuando queremos que alguien nos haga algo, mostramos nuestra mejor cara. Cuando tú pides prestado, cuando tú pides fiado, eres amigo de todo mundo y a la hora de pagar te escondes. O cuando hacemos exactamente lo que otros quieren que hagamos, entonces somos amigos. Como cuando yo como amigo le digo a otro: sabes, debes ponerte así, debes vestirte así, escuchar ese tipo de música, o actuar o vivir haciendo esto, y si no lo haces, pues no somos amigos. O ese novio que le dice a su novia: tenemos que tener sexo, si no, no eres mi novia. Tenemos que hacer esto o aquello, si no, ya no estamos juntos. Todos somos amigos en situaciones como esa. Y eso incluye la influencia que tiene la televisión. Eso incluye incluso la política y la religión. Mientras tú y yo hagamos lo que la televisión nos proyecta, mientras tú y yo hagamos lo que la política nos dice, mientras tú y yo hagamos lo que la religión nos dice, todo está bien.
Pero cuando tú levantas una voz de protesta, cuando tú haces algo diferente, te sales del el status quo, entonces ahí se arma un problema. Sin embargo, cuando estamos en riesgo, preferimos mantenernos a la distancia. Y eso fue lo que sucedió con algunos de los amigos de Jesús. Ellos estaban en riesgo o se podrían poner en riesgo si se daban cuenta los romanos y la multitud que eran amigos de Jesús. Ellos prefirieron mantenerse a la distancia y ver de lejos lo que sucedía porque les daba miedo el qué dirán. Les daba miedo qué podrían hacer con ellos o qué podrían decir de ellos. Ellos quieren ver un destino diferente. Ellos quieren ver algo distinto y prefieren alejarse. Estos amigos de Jesús se mantuvieron a la distancia, es decir, en un lugar seguro para ellos. Se mantuvieron alejados de los comentarios, de la crítica, de los señalamientos. Y al igual que tú y yo, preferimos ocultarnos, preferimos estar al margen, preferimos que no nos digan nada, en lugar de que se den cuenta que vamos a una iglesia cristiana, en lugar de que se den cuenta que estamos compartiendo contenido cristiano, o que tal vez nos hicimos cristianos. Preferimos mantenernos a la distancia para evitar comentarios de este tipo. Pero la Biblia nos enseña que los que amamos a Dios no podemos vivir siendo insípidos en un mundo que está siendo amargo. Tampoco podemos ser oscuridad en un mundo que ya está en oscuridad, sino que debemos ser luz. Y quiero finalizar con este pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, que dice: ustedes, está hablando Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Quienes creemos y amamos a Dios, somos la sal de la tierra. No seremos, no podríamos serlo, somos la sal de la tierra. Pero también somos la luz del mundo, no somos la luz para el mundo. La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, todos los cristianos a nivel global, somos la sal que le da sabor al mundo. Somos la herramienta, si se puede usar el término, a través de la cual Dios va a darle vida y propósito a las personas. Pero también será la luz que mostrará a Jesús. Será la luz que muestra a Cristo. No podemos permitir que la crítica, los problemas o la mala opinión eviten que otros sepan de Cristo por medio nuestro. Tienes que soltar. Tengo que soltar. ¿Qué tienes que soltar? Dice la Biblia que Jesús entregó su espíritu. Dice, ya, consumado es, y entregó su espíritu. ¿Tú qué tienes que soltar? ¿Tú qué tienes que desprenderte en el día de hoy? Tal vez será el prejuicio, o el orgullo, o tal vez el miedo al qué dirán. Tal vez al odio, o algún hábito que te está destruyendo, que te está robando o que te impide vivir en paz. Tengo que soltar. Jesús murió en una cruz, pero ya Jesús resucitó hace miles de años. Hoy no celebramos la muerte de Jesús, no. Hoy no conmemoramos que Jesús murió como un héroe o como una persona importante para el mundo y que fue un mártir, no. Celebramos la vida de Jesús. Celebramos que Él derrotó la muerte, que gracias a esa obra en la cruz, ustedes y yo podemos tener esperanza de vida. Podemos tener una oportunidad para llegar
a los pies de Dios para tener una vida nueva. Está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con la oferta que Dios te ha dado? Está en tus manos el qué vas a hacer con tu vida. O vas a vivir lo que te resta de vida, que no sabes cuánto, aferrado a aquello que te está produciendo daño e ignorando aquello que te puede dar una mejor oportunidad. Esa es una decisión muy personal, pero una decisión que debemos tomar, porque no hay término medio, no hay zonas grises. O soy blanco o soy negro, o soy frío o soy caliente. Y el Señor lo entregó todo. El Señor entregó su vida, su tiempo, su cuerpo, todo por amor a ti y a mí.